En la Edad Media, cuánto tiempo libre tenía una persona dependía en gran medida de su estatus social. La realeza medieval, gracias a su posición privilegiada y a sus numerosos sirvientes para satisfacer sus necesidades, contaba con abundante tiempo libre que simplemente podían desperdiciar. También podían costear las mejores actividades para sí mismos y para cualquier invitado que necesitaran entretener. Retrocedamos en el tiempo y veamos qué hacía la realeza medieval para divertirse durante la Edad Media. Bienvenidos a la locura medieval. A cazar vamos. Un pasatiempo importante que se veía no solo como agradable y una forma de proporcionar comida, sino también como preparación para la guerra, era la caza. Muchos nobles mantenían caballos y perros exclusivamente para la caza, gastando grandes sumas en jaurías de perros criados especialmente. Los nobles también tenían perros como mascotas, a diferencia de las clases pobres que los usaban para pastoreo y protección. La aristocracia de la Edad Media era una clase guerrera, y cuando no estaban en guerra, la caza los identificaba como la élite militar. La caza también era esencial para establecer el poder del rey y para mejorar la fortaleza de un reino. William el Conquistador inició el Bosque Real, que no era solo una zona boscosa, sino también una reserva de caza que incluía grandes extensiones de tierra cultivable. La caza en un bosque real estaba prohibida para todos, excepto para el rey y para quien él nominara como elegible. Se decía que William y sus hijos eran devotos de la caza, y William, citando, amaba a los ciervos tanto como si fuera su padre. Sin embargo, podemos suponer que él no salió y disparó a sus hijos con un arco y flecha. La caza en el bosque era un privilegio que solo los de alta cuna podían disfrutar, y juegos como ciervos rojos, gamos y corzos, jabalíes y liebres estaban protegidos por el monopolio real. Los jabalíes eran apreciados por su carne y por ser una presa peligrosa debido a su tamaño, fuerza y colmillos afilados. A diferencia de los jabalíes, los osos se cazaban solo por deporte, llegando a extinguirse en Inglaterra a principios de la época medieval, pero seguían siendo cazados en Europa. Al igual que el jabalí, los osos eran obviamente peligrosos. En 1391, el conde francés Gaston Phoebus murió debido a las exigencias de una caza de osos. Era conocido como uno de los mejores cazadores de la época y escribió un manual llamado Libro de la Caza, que trataba sobre su pasatiempo favorito. La ropa de caza usada probablemente estaba hecha de las costosas pieles y sedas que los nobles usaban en esa época, aunque Gastón dice que los cazadores debían vestir de verde y gris en invierno. Cetrería. La cetrería era otro pasatiempo exclusivo para los ricos. Cetreros entrenaban águilas, halcones y gavilanes para cazar aves y pequeños animales. Las habilidades necesarias para entrenar un ave para cazar bajo comando tomaban años, convirtiendo a las aves en una inversión considerable. El cetrero tomaba un ave joven de su nido y la criaba a mano. Se le enseñaba a posarse en la mano del cetrero, cazar presas y regresar. El entrenamiento de las aves era laborioso, costoso y requerían jaulas especiales. En 1270, el rey Eduardo I construyó un edificio en Charing Cross para sus cetreros, con un acueducto que llevaba agua fresca al baño de las aves, sin escatimar en gastos. Las aves se alimentaban de palomas criadas en el lugar y practicaban con grúas dadas a las rapaces. La cabeza de un ave en reposo estaba cubierta con una capucha para mantenerla tranquila, y los halcones estaban sujetos a perchas por yesis, cuerdas de cuero o seda. Las capuchas estaban bordadas y decoradas extravagantemente, y las yesis podían tener campanas y joyas adjuntas. Tanto la caza como la cetrería eran una forma de entretenimiento para los miembros de la realeza medieval. Grandes fiestas de caza eran organizadas frecuentemente para que el rey exhibiera sus destrezas y deleitara a sus invitados. La cetrería era una de las escasas actividades exteriores populares entre mujeres y hombres nobles. Torneos. Un pasatiempo favorito tanto de nobles como de la realeza, las justas fueron populares entre los siglos X y XV. Los torneos se celebraban para festejar matrimonios, coronaciones y visitas de dignatarios extranjeros, permitiendo a los reyes realizar maniobras políticas con aliados foráneos. El torneo también servía para mantener a los caballeros en su máxima destreza de combate en tiempos de paz. En 1390, Ricardo II organizó un justa para impresionar a sus nuevos asociados de la Casa de Valois francesa. Celebrado por 3 días en octubre, hombres de Francia, Zelanda y Alemania trajeron los mejores caballos y armas apropiadas. La imagen romántica, que ha perdurado por siglos,
es la de caballeros luchando para impresionar a bellas damas. Sin embargo, el justar era un deporte muy peligroso. Se requerían años de entrenamiento para que un combatiente estuviera listo para competir en torneos, pero los despojos lo valían. Un caballero campeón podría ganar una suma considerable en premios. En la Alta Edad Media, los caballeros podían reclamar las armas y armadura de su oponente vencido. Los caballeros llegaban al área días antes del inicio de un torneo, exhibiendo su escudo de armas en la ventana de su alojamiento. Se publicaban listas previas con los nombres de los concursantes, las reglas, el estilo de combate y las armas permitidas. Ante el rey, la reina y otros nobles, el heraldo anunciaba el comienzo de un torneo. Dos caballeros armados con lanzas se enfrentaban sobre caballos que se lanzaban uno hacia el otro. Era un deporte rápido y emocionante de ver, esperando que uno de los oponentes fuera golpeado, desmontado y derribado de su caballo. Era muy peligroso, con huesos fracturados frecuentemente por caídas y golpes de lanza. En 1379, el conde de Salisbury mató accidentalmente a su propio hijo en un torneo. Los menestrales. Una casa real tendría su propia tropa de entretenedores, quienes viajarían a todas partes con la corte. El rey Enrique V de Inglaterra llevó a sus menestrales a la guerra en Francia, pagándoles 12 chelines por día, el doble de lo que ganaba un arquero. Los menestrales de la corte real, iguales en rango a los halconeros y cazadores reales, distaban de ser sirvientes humildes. Los instrumentos de los músicos pueden haber incluido platillos, flautas, cuernos, tubas y arpas. Era tradicional que los menestrales tocaran el arpa mientras contaban historias. Henry y su reina, Catalina de Valois, eran campeones de la disciplina y podían tocar el arpa. Era común que la realeza medieval tocara instrumentos, debido a su abundante tiempo libre para practicar. Se esperaba que la mayoría de las mujeres nobles fueran hábiles en tocar al menos uno. Además de música, los juglares se entretenían con malabares, equilibrio, volteretas, bailes sobre zancos o actuaciones con animales. En 1306, Edward Longshanks celebró el nombramiento de caballero de su hijo, el futuro Edward II. Contrató a 175 para la ocasión, y 27 de ellos eran miembros del hogar real. La única mujer pagada como juglaresa fue Matilda Mayjoy, una bailarina acrobática con un dudoso nombre. La corte real también tendría su propio bufón, que contaba historias y proporcionaba alivio cómicos. Bailes como el baile carol realizado por un círculo de bailarines, el basset y la pavane, se disfrutarían tanto antes, durante, como después de los banquetes. El baile de exhibición también ganó popularidad en la corte inglesa en el periodo medieval tardío, tras su introducción desde Francia e Italia. Las chicas solo quieren divertirse. La casa real tendría su propio capellán conocido como canciller, y su castillo tendría su propia capilla, donde la familia rezaría todas las mañanas. El rey estaría ocupado durante el día en reuniones, escuchando peticiones, promulgando leyes, cazando y otras actividades reales, por lo que su reina y séquito tendrían que entretenerse de otras formas. Los juegos de mesa eran populares, especialmente el ajedrez, que requería total concentración y podía durar horas. Otros juegos de mesa incluían el zorro y las gansos, el juego del filósofo y una versión antigua del backgammon llamada tablas. Los juegos de cartas también requerían estrategia y habilidad. El rey Carlos VI de Francia tenía un pintor de la corte que decoraba cartas para su propio uso en 1393 y pronto se popularizó en toda la Europa medieval tardía. Las cartas en sí se hacían de madera, marfil o pergamino, con las imágenes pintadas a mano. Eran hermosas y extremadamente costosas de producir. Casualmente, la imagen de la reina que se usa en Inglaterra hoy en todas las cartas de juego estándar se adapta de un retrato de Elizabeth de York. Era la esposa del primer monarca Tudor, el rey Enrique VII e hija del rey Eduardo IV. Es la rosa blanca de York la que se ve sosteniendo en su mano. Se consideraba que la costura y el bordado con finas sedas e hilo de oro eran un pasatiempo adecuado para las damas nobles. Demostraban su fino trabajo de aguja en bolsos, cinturones, fajas y ligas, no por necesidad de empleo o la necesidad de salarios, sino por el puro placer de hacerlo, y porque se consideraba que el fino trabajo de aguja era uno de los mayores logros de una mujer. Un buen libro. Los medievales aceptaban que la literatura podía ser tanto informativa como disfrutada por el puro placer de ella, y esto ayudó a producir una demanda de material de lectura en la Edad Media tardía. Varios géneros estaban de moda,
incluyendo romances, obras devocionales como libros de horas y libros de santos, baladas, historias y crónicas. La lectura de literatura era un pasatiempo popular entre los ricos, especialmente las damas con más tiempo libre. Las copias más lujosas de los libros solo se hacían para y podían ser costeadas por la realeza. La lectura de romances caballerescos ingleses era un pasatiempo común debido a la popularidad de la leyenda artúrica. Se pensaba que el rey Eduardo III de Inglaterra había sido influenciado lo suficiente para establecer la Orden de la Jarretera después de leer el poema caballeresco Sir Gawain y el Caballero Verde. Y cuando Geoffrey de Monmouth escribió La historia de los reyes de Gran Bretaña en los años 1130, esto solo añadió más fama a la leyenda del rey Arturo. Un miembro de la realeza podría encargar libros especiales con instrucciones sobre la encuadernación, páginas e ilustraciones. A finales del siglo XV, María de Borgoña poseía un libro de horas en el que tenía una página ilustrada con su propio retrato, y Catalina de Cleves encargó un libro de horas en los años 1440 en los Países Bajos. Una reina pasaría su tiempo paseando por el jardín, conversando con sus damas y otras nobles sobre asuntos de la época, modas o simplemente chismeando. Las mujeres de la élite solían tener perros falderos con collares de pequeñas campanas para diferenciarlos de los perros de caza. Otras mascotas incluían pájaros cantores enjaulados y ardillas que entretenían a las damas nobles. Muchos pasatiempos como los juegos de mesa, cartas, lectura y bordado siguen siendo populares hoy en día, siglos después. Afortunadamente, ahora están disponibles para la mayoría de las personas en lugar de solo para los ricos, lo que demuestra su fuerza de atracción. Desafortunadamente, esto significa que tengo una adicción a jugar ajedrez en mi teléfono. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Esperamos que lo hayas disfrutado. Por favor, suscríbete si te gusta el contenido, ya que pronto compartiremos cosas bastante emocionantes. Gracias y espero que todos tengan un fin de semana increíble. ¡Salud!